les acaba de ir, hermanos? ¿Están bien o no bien? ¿Cuántos están bien? Bueno, gloria a Dios. Dios está con nosotros y es lo que importa. ¿Es verdad? Vamos a estudiar la palabra del Señor y todos tendremos muchas cosas que aprender. Diga conmigo, yo necesito aprender. ¿Qué necesita usted? Tenemos que aprender. Y quiero compartir con ustedes este tema, que lo he compartido en algún otro lugar y quiero que también lo disfrutemos nosotros. Y el tema le he titulado Aprendiendo en la Escuela de Dios. Aprendiendo en la Escuela de Dios. Y la vida es de aprendizaje. Fíjese usted que todos nosotros vinimos a este mundo 0 kilómetros. ¿Cómo vinimos a este mundo? 0 kilómetros. Escuchaba a un médico pediatra decir que cuando un niño logra sonreír, su esfuerzo ha sido muy grande, realmente. Y cuando aprende a agarrarle el dedito, lo que sea, alguna bolsa, alguna cosa que agarre, su esfuerzo es muy grande porque nosotros nacimos sin saber absolutamente nada. Y hay gente que aprende también, hace las cosas tan bien que se ve tan natural y tan sencillo y uno dice, pero ¿cómo así? Y realmente es complicado, pero esa persona que lo aprendió bien, pues lo hace ver sencillo. Isaías capítulo 54, versículo 13, Isaías 54, 13. Hay un texto allí que usted lo va a aprender, lo va a memorizar. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor y se multiplicará la paz de tus hijos. Esa es una linda promesa para nosotros, para nuestros hijos. Los hijos serán enseñados por el Señor y se multiplicará la paz de sus hijos. Ahora, definitivamente son muchas las fuentes de enseñanza y aprendizaje a lo largo de la vida. La gente saca credenciales de dónde aprendió. Yo aprendí en tal universidad, me capacité en tal instituto, aprendí esto, lo otro, y dependiendo la universidad, el instituto donde se formó, pues saca sus credenciales, algunos las exhiben como trofeo, ¿verdad? Sus diplomas y toda esa cuestión, y a lo largo de la vida hay muchas fuentes de enseñanza y aprendizaje. Son muchas las personas que se forman en diferentes ambientes. Escuche bien, si usted hubiera nacido en Alemania, seguramente usted pensaría como piensan los alemanes. Y si hubiera nacido en los Estados Unidos de América, usted pensaría como piensan los norteamericanos. Y así sucesivamente. Y si hubiera nacido en Sudáfrica, en Angola o algún sitio de esto, pues pensaría como los africanos. Y así sucesivamente. Pero usted nació en Colombia y se formó aquí, algunos de ustedes, creo que todos, la mayoría, y entonces aprendimos, y los ambientes son muy impresionantes. Dependiendo la ciudad, nosotros vivimos, donde yo pastoreo es en Ginebra Valle, y Ginebra tiene un corregimiento, Costa Rica se llama, y Costa Rica es corregimiento de Ginebra, y está dividido, la carretera la divide una pequeña acequia y un puentecillo, y cuando uno pasa a Costa Rica se siente algo completamente diferente. Y Ginebra es otro ambiente. Y los muchachos de Costa Rica son de una forma, los muchachos de Ginebra son de otra forma. Los ambientes tienen mucho que ver, ¿sí? Llevo viviendo allí 16 años y en 16 años en ese pueblo he visto 4 homicidios. O sea, la tasa de homicidio es muy baja, muy pero muy baja. Y en Costa Rica hubo un tiempo que mataban 2 o 3 personas por semana. Entonces la diferencia es muy abismal. Los ambientes. Entonces hay sitios de aprendizaje y hay ambientes para aprender.
Pero sabe, usted y yo necesitamos aprender. Diga conmigo, yo necesito aprender en la escuela de Dios. ¿Dónde tenemos que aprender nosotros? La escuela de Dios. Hay gente que dice, yo aprendí en la escuela de la vida. Yo aprendí en la escuela de la calle. Bueno, usted y yo hemos sido llamados a aprender en la escuela de Dios. ¿Cuántos recuerdan la primera vez que fueron a una iglesia? ¿Cuántos recuerdan la primera vez que fueron a un templo cristiano evangélico? ¿Sí? ¿Qué recuerdas, hermana? A ver, la primera vez que usted dice yo fui, yo recuerdo perfectamente esa noche fría, porque una noche fría. ¿Qué recuerdas tú? Que era una noche. ¿Qué le impactó? Las canciones. Y usted quería cantar una de esas. ¿Y qué pasaba? No se sabía ninguna. ¿Cuántos recuerdan que a nosotros nos dijeron, este es el número grande, es el capítulo, y el número pequeño es el versículo? Y a mí algo que me impactó cuando llegué a la iglesia es que oraban, y cómo oraban y oraban. A mí me tocó una iglesia de mucha oración, y oraban y oraban y oraban, y yo decía, hola, pero esta gente, ¿de dónde ha aprendido tanto rezo? Cuando yo fui a hacer la primera comunión me enseñaban el Padre Nuestro, una cuanta Ave María, y fue un gallo para aprendérmelo. Y yo decía, esta gente, ¿de dónde saca tanto rezo? Y ahora las canciones, ahora todo. Yo decía, wow. Ahora casi no se utiliza, pero en mi época se hacía la famosa escuela dominical. El domingo por la mañana era la escuela dominical. Y uno tenía que llevar un versículo de memoria cada 8 días. ¿Sí lo recuerda, hermano, no? Entonces, hermano, su versículo. Y entonces salía allí, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmo capítulo 1, versículo 1. Hermana, su versículo. El versículo mío está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Todas las escrituras inspiradas por Dios y útil. Y cada uno iba diciendo, ¿no? Pero al principio era un problema serio. Pero lo que sí recordamos es que llegamos 0 kilómetros y una cantidad de cosas. Si ustedes revisan, nosotros los cristianos tenemos muchos ademanes, muchas cosas que hacemos, ¿sí o no? Que levanten las manos, que aplauda, que grito de júbilo, que no sé qué, que siéntese, que palmas, que levántese, que por aquí, que por allá, unos términos. Ahorita yo miraba aquí esta canastita, y entonces cuando yo llegué a la iglesia dije, canasta del amor, y dijo, ¿qué es? Y como que uno no entendía una cantidad de cosas. Al ayuno, ¿y eso qué es? No, que usted deja de comer, vigilia, no, vigilia es otra cosa, y empezó uno que en ese enredo de términos. ¿Sabe? Diga conmigo, necesito aprender en la escuela de Dios. Esta mañana escuchaba, me deleitaba, porque tenía que ir al Cauca, pero me quedé escuchando el mensaje, y muy buena palabra del pastor. Y él decía unas cosas muy interesantes, que hay gente que tiene todo el día la televisión en enlaces y en la radio, y que como una especie de amuleto, pero que no pasa nada, que la Biblia está abierta, pero tampoco pasa nada. ¿Sabe? Necesitamos aprender en la escuela de Dios para que pase muchas cosas. ¿Cuánto glorifican a Dios? El libro de Job, capítulo 36, verso 22, Job 36, 22 dice que Dios es el mejor maestro. ¿Quién es el mejor maestro? Dígalo fuerte, ¿quién es el mejor maestro? Bueno, los noto como todos apagados, hermano. ¿Pasó algo? Las lluvias, se nos mojó la pólvora, ¿cómo es la cosa? ¿Quién es el mejor maestro? Dios. Dios es el mejor maestro. ¿Quién va a saber mejor las cosas que Dios? ¿Sabe? Tendríamos que aprender muchas cosas, pero encontramos cristianos que no avanzan, que están estancados, que siguen en las mismas, y es porque tal vez no han aprendido en la escuela de Dios lo que usted va a aprender hoy. Diga conmigo, hay 4 cosas necesarias en la escuela de Dios. ¿Cuántas cosas? 4 cosas. Con esas 4 cosas que usted aprende en la escuela de Dios, seguramente va a tener una vida de victoria, de éxito, tal cual como Dios espera. 4 cosas. Número 1, la primera cosa que usted tiene que aprender en la escuela de Dios. La primera,
acerca de la perfección de Dios. Diga conmigo, la perfección de Dios. Nos cuesta mucho entender que tratamos con un Dios perfecto, que creó el mundo con una perfección y que nos creó a nosotros. El otro día veía un documental por Nat Geo que decía que nosotros, hablando del ser humano, decía el hombre, el ser humano, la máquina perfecta. Nuestro Dios es perfecto. El mundo está creado de una manera tan perfecta. Pero ¿sabe? Hay muchos cristianos que no han entendido acerca de la perfección de Dios. Cuando yo le digo de aprender acerca de la perfección de Dios, lo que tú tienes que mentalizarte es que Dios jamás de los jamases se va a equivocar contigo. ¿Cuántos alaban a Dios? En tu relación con Dios suelen pasar cosas extrañas, cosas difíciles, complejas. Pero cuando empezamos a relacionarnos con Dios, tenemos lo primero que usted va a aprender en la escuela de Dios es acerca de la perfección de Dios. El problema es que nosotros estamos acostumbrados a tratar con gente imperfecta y llegamos y creemos que Dios es hombre. Y tratamos con un Dios que lo miramos como hombre. Diga conmigo, mi Dios es perfecto. Todos nosotros nos equivocamos, pero Dios jamás se va a equivocar. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 31. Segundo libro de Samuel 22, 31 dice así la palabra del Señor. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra y escudo en todos los que en él esperan. Diga conmigo, perfecto es el camino de Dios. Usted entiende esto en el espíritu, porque a veces ¿cuánta gente está fuera de la iglesia? Personas que tuvieron un tiempo de relación con Dios, pero finalmente se apartaron de la iglesia porque no entendieron algo de parte de Dios. Dice que en una ocasión había un hombre que tenía, un rey que tenía un sirviente, un empleado suyo de confianza, pero ese empleado era cristiano. Y el hombre le hablaba de Cristo, pero el rey era obstinado, rebelde y no aceptaba el mensaje de Dios. Pero el hombre le decía, rey, Dios no se equivoca. Entonces el rey le dijo, si un día me vuelves a hablar de tu Dios, vas a tener problemas. A ese rey le gustaba la cacería. Así que se fue a cazar con su empleado. Y resulta que por allá tuvo un accidente y perdió una pequeña falange de su dedito pequeño allí. Y entonces el empleado le dijo, rey, no te preocupes, si eso te pasó por algo, Dios tiene el control de todas las cosas. Acuérdate que Dios no se equivoca. Así que el rey le dijo, te lo advertí, que no me hablaras más de tu Dios. Mandó a golpearle y luego lo despidió. Bueno, el empleado se fue, el rey se curó. Y cuando ya estaba curado, por allá algunos meses, le dio otra vez por ir de cacería. Y lo cogieron por allá unos caníbales. Y esos caníbales se lo iban a comer. Entonces, pues tenían que ofrecerlo a su Dios, una ofrenda especial. Hicieron el altar, la leña, todo, lo pusieron a él allí, lo ataron. Y finalmente viene su verdugo, el sacerdote que lo iba a sacrificar. Y el sacerdote llega, ya estaba listo el hombre allí, el sacerdote con el cuchillo allí, el otro ya para morirse. Y viene la inspección final del sacerdote. Y el sacerdote da una orden que lo desaten porque no servía para el sacrificio. Era imperfecto, le faltaba un pedazo de dedo.
Ahí sí que el hombre se convirtió. ¿Sabe? Dios es perfecto. Así que el hombre terminó convirtiéndose y manda a buscar a su trabajador. Le dice, mire, yo ya entendí, Dios es perfecto, Dios es bueno, ya soy perteneciente a su grupo. Usted queda reintegrado en su trabajo, pero hay algo que no logro entender. Si Dios es perfecto, como lo es, no me cabe duda, entonces ¿por qué en su perfección permitió que yo te despidiera? A lo que le replica el trabajador y le dice, Rey, Dios es perfecto. Si usted no me hubiera despedido, el muerto hubiera sido yo. Dios es perfecto. ¿Cómo es nuestro Dios? Perfecto. En tu relación con Dios, en esta escuela donde tú estás siendo formado, ¿qué pasó lo que pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué vino? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Dios es perfecto. ¿Sabe que nosotros teníamos una consola pequeña de 6 canales, 8 canales, y ella empezó a molestar? Y a veces nos dejaba tirados. Y le iban a subir algo de volumen y, bueno, en sonido se llama chasquear, empezaba y maluco. Y un día llegué al templo y teníamos 2 taladros allí, vamos, en plena construcción, y había un taladro malito, estaba malo. Y había uno costoso que había comprado para anclar unas varillas y todo eso, y ese taladro era muy costoso, por ahí unos 2 millones de pesos. Y me quedé viendo ese taladro y dije, voy a llevarme este taladro a la casa. Me lo llevé, dejé el otro allí. Y cuando llego a la casa, mi esposa, pero las mujeres siempre cuando uno lleva una herramienta que le ocupe su espacio, ellas no pelean, pero se disgustan. ¿Cómo se le ocurre? ¿Dónde va a poner eso? Deja el taladro en la esquinita, mujeres, no le va a pasar nada. Bueno, finalmente tuve que encaletarlo, esconderlo, porque cada que lo veía le perdía la paz. Cuando llegué, entonces teníamos unos micrófonos inalámbricos que no servían, ya estaban muy malos, se le iba la onda, todo. Cuando un día madrugo a la oración y meto la llave y la puerta estaba abierta, se entraron los ladrones. Se llevaron el taladro que estaba malo, los micrófonos que estaban malos y la consola que estaba mala. Y una extensión que estaba mala. Entonces yo llego y claro, estaba la puerta, le dieron con una viga gigantesca y le habían hecho un daño terrible allí. Y cuando llegaron los hermanos despuesito a orar, hermano, metieron los ladrones, todos aburridos. ¿Y qué llevaron? No, pues la consola que estaba mala, los micrófonos que estaban malos, todo estaba malo. ¿Sabe? Nunca en la vida yo he dado tantas gracias por un robo. Seguro. Entonces, hoy nos reímos con el equipo de trabajo y le digo, vea, lo mejor que nos pasó a nosotros fue que nos hayan robado. Ese robo nos despertó. El templo nunca más volvió a ser el mismo. ¿Sabe por qué? Porque la puerta era una puerta insegura. Entonces al robarnos hubo que cambiar la puerta. Le metimos una puerta de seguridad, no teníamos plata y el cerrajero del pueblo, don Ramiro dijo, no se preocupen, yo les hago una puerta de 2 millones de pesos y me la pagan como puedan. Cambiamos puerta, pero para cambiar puerta había que cambiar ventanas, para cambiar ventanas había que arreglar el baño, para arreglar el baño, o sea, se fue desatando una serie de necesidades. Finalmente cambiamos todo, arreglamos la fachada,
la fachada más fea que había era el templo de nosotros. Y ya habíamos arreglado todo eso y estamos allí. Un día estamos en una reunión de trabajo y uno de los líderes dijo: pastor, este piso tan feo. Ese piso era de todos los colores, porque cada que se dañaba algo era una baldosa de 1900 y algo, y ya estaba toda rota, amarilla. Entonces nosotros remendábamos con gris y todo lo que sobraba allí le echábamos los huequitos. Realmente el piso era muy feo. Y un hermano dijo: nosotros con fachada nueva, es como bañarse y no lavarse los pies, vamos a hacer algo, vamos a cambiar el piso y no sé qué. Y se revolucionaron, y cada uno va a sembrar ya medio metro, de 1 metro, de 2 metros y tal. Y el hombre hizo una cartelera y puso allí, dijo: se necesitan donantes. Y la gente llegaba, cada metro colocaba su nombre, o por familia, cogían 4 o 5 metros y le pusieron todo el piso al templo. Lo mejor que nos pudo pasar fue ese robo. Increíble que es que uno anda, gracias a Dios, porque lo roban. ¿Es cierto que nosotros los cristianos hacemos oraciones raras? ¿Usted no ha entrado haciendo oraciones raras? Pero ¿sabe? Lo mejor que nos puede pasar a nosotros es entender que Dios es perfecto. Mire, escuche esto que le voy a decir. Cuando usted aprende acerca de la perfección de Dios, usted como cristiano aprende acerca de la perfección de Dios, de que Dios no se equivoca, usted aprende a descansar y se acaban las protestas. Diga conmigo: no vuelvo a protestar. Pase lo que pase, usted tiene que estar tranquilo. Mire, el otro día tuve un accidente tenaz. El carro se fue de pérdida total. Vamos todos. Entonces llegaron los bomberos a recoger los muertos. Y él dijo: ¿cuántos muertos hay? ¿Alguien vio algo? Y yo le dije: sí, muertos no hay. Y yo vi todo. Sí, ¿usted dónde estaba? Le dije: yo venía conduciendo. Entonces me subieron a la patrulla, me sentía raro, yo en una patrulla allí, ¿no? Me llevaron allá. Y mire, Dios es bueno, hermano. Toda oportunidad es buena para compartir. Se me acercó un policía y quedó mirándome así, el que viajaba al lado mío. Me dijo: señor, ¿le puedo hacer una pregunta? Le dije: claro, ¿cómo no? Me dijo: ¿usted va a alguna iglesia? ¿Usted practica algo? Le dije: ¿por qué la pregunta? Y me dijo: porque solamente alguien que tenga a Dios en su corazón tiene un accidente tan terrible, acaba de perder su auto costoso y está tranquilo. Yo no le estaba hablando de Cristo, el tipo estaba descubriendo una cualidad de Cristo en mí. Y estaba, pues uno sí se preocupa, pero como dicen por ahí, la procesión va por dentro, ¿no? Bueno, pero realmente tenía paz. Y estaba en esa cuando el Señor me dijo: no te preocupes, yo tengo el control de todo. Y realmente no faltó nada. ¿Sabe? Nunca protestes. Si tú aprendes a hacer que la profesión, no hay nada más horrible que un cristiano protestante, que se toman el papel de protestante literalmente. No proteste. Diga conmigo: Dios es perfecto. ¿Cómo es nuestro Dios? Perfecto. Había un tipo con espíritu de bobada. Y entonces está diciendo: hola, pero Dios sí se equivocó al hacer el mundo. Porque él se quedó mirando, hay un pedacito de juco así, una sandía, una patilla, y tenía semejante. Y dice: mire, ¿cómo es que ese bejuco tiene semejante fruto? ¿Y cómo es posible, dice el tipo, que un árbol tan grande está debajo de un mamoncillo? Que un árbol tan grande tenga una pepa tan chiquita. Dios no sabía hacer las cosas, Dios se equivocó. Y el tipo estaba en su necedad, y como Dios da lecciones de inmediato, ¿amén o no amén? Estaba en su necedad cuando llegó una pepa y tenga, pero le dio duro al hombre. A lo que el hombre dice: Dios no equivoca, Dios sabe hacer las cosas. Si el fruto fuera de acuerdo al tamaño, yo estaría muerto. ¿Sabe?
Dios no se equivoca, hermano. Nunca usted proteste por una decisión divina. ¿Alguien escuchó hablar del pastor Alfonso Díaz? No, por supuesto. Pastor de la Cruzada Cristiana. A él se le murió un hijo, una edad muy tierna, 21 años creo que tenía. Y él no podía superar eso. Y dice que un día, él simplemente le preguntaba al Señor, ¿por qué te lo llevaste? El muchacho era iglesia, santo, consagrado, ¿por qué te lo llevaste? Dice que una noche estaba orando y el Señor le dio una visión. Él iba conduciendo en Cali por una zona muy peligrosa y vio a un joven, a un hombre de un aspecto muy maloliente, mal vestido, y escuchó que el Señor le dijo, bájate y ve y salúdalo. Y él le decía, no, Señor, esta zona es peligrosísima y aquí no puedo, bájate. Entonces se bajó y le pone la mano en la espalda al hombre aquel, le dice, buena, ¿cómo está? Y cuando voltea a ver, era su hijo. Y el Señor le dijo, por esto me lo llevé. Se acabó la protesta. No podemos quejarnos, hermano. Hay cristianos que usted los saluda y a toda hora es... Mire, nosotros tenemos un pastor, yo lo saludo, hermano, ¿cómo estás? Allí, mal. Y siempre era lo mismo. Y un día cayó en desgracia y aún quedó por fuera del ministerio. Y un día le dije, ahora sí estás mal. No proteste. Cuando usted aprende acerca de la perfección de Dios, se acaban las protestas. Y la otra cosa es, cuando tú aprendes acerca de la perfección de Dios, aprendes a descansar. Hay cristianos que no descansan. A esta altura hay cristianos que tienen pesadillas. ¿Usted sabe que la pesadilla es falta de paz? Ay, no, que envían los hijos al colegio. Ay, que Dios los guarde. Ya, hermano, descansa en el Señor. O sea, toda hora con una paranoia, con una vaina, y que no sé qué, no, hermano, cuando usted aprende acerca de la perfección de Dios, usted mantiene su vida relajada, usted mantiene su vida sin estrés, sin problemas, sin dificultades. ¿Cuántos alaban a Dios? La segunda cosa que usted tiene que aprender en la escuela de Dios es acerca de los tiempos de Dios. Diga conmigo, los tiempos de Dios. ¿Cuál es la segunda cosa? Los tiempos de Dios. Génesis capítulo número 18, verso 14. Génesis 18, 14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según los tiempos de la vida, Sara tendrá un hijo. Resulta que Abraham tenía una pequeña amargura en su corazón. Porque a veces nosotros somos dados a amargarnos por lo que no tenemos en vez de estar agradecidos por lo que ya tenemos. ¿Usted no ha notado eso? Hay gente que se amarga, no tengo tal cosa, no tengo lo otro. No se amargue por lo que no tiene. Tenga aspiraciones en la vida, pero disfrute lo que tiene. ¿Amén o no amén? Ay, qué cartera, yo quisiera que mi hijo fuera de esta y de esta manera. Empiece a orar por él, pero disfrútelo tal cual como es. Entonces Abraham oró al Señor y el Señor le dijo, sí, yo le voy a dar un hijo. No se preocupe que yo le voy a dar un hijo. Pasaron 10 años, nada. Y entonces cuando Abraham dijo, no, pero ¿cómo es que la cosa? Entonces tiene una pequeña reunión con Sara y Sara tiene una brillante idea para ella. Hágale con mi empleada. En la antigüedad había una costumbre que el hombre embarazaba a la mujer y a la hora de dar a luz, o parir, como se dice castizamente, iba y se arrodillaba en las piernas de la patrona y daba luz sobre las piernas de la patrona, entonces el hijo le quedaba a la patrona. Hoy ya somos sofisticados y alquilan los vientres, pero antes no era así. Entonces nació Ismael.
tremendo problema hasta hoy. Y cuando Sara ya tenía 90 y pico, Dios dijo, ay, ¿y Sara? Sara ya no menstruaba. Entonces el Señor le dice, usted va a tener un hijo. Y Sara dijo, como usted se rió, entonces se va a llamar Isaac, que significa risa. Dijo, y cualquiera que escuche esta historia se va a reír con usted también. Usted imagina una viejita de una mujer de 90 y pico años, ¿con qué fuerza va a pujar? ¿Con qué fuerza va a pujar? Y el otro con 100, y en ese tiempo no había Viagra. No había, hermano. No lo habían inventado. No estaban las famosas pastillas azules, no existían. ¿Sabe? Pero llegó en el tiempo, diga conmigo, en el tiempo de Dios. Existe el tiempo de nosotros, Cronos, y el tiempo de Dios, Kairos. Dios hace las cosas en su tiempo. En la escuela de Dios usted tiene que aprender que está el tiempo de Dios y la bendición va a llegar no antes ni después, sino en el momento preciso. Los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros. Escuche bien, la Biblia dice, en el tiempo señalado Sara tendrá un hijo. Indefectiblemente no fue en el tiempo de Abraham, tampoco fue en el tiempo de Sara, fue en el tiempo ¿de quién? De Dios. ¿Sabe cómo describe Romanos? Dice que de una ya casi muertas sacó la descendencia que es como las estrellas del cielo. Diga conmigo, no hay nada imposible para Dios. ¿Sabe? En la escuela de Dios tenemos que aprender acerca de los tiempos de Dios. El término que utiliza la Biblia es, y se acordó Dios. Déjeme decirle, levante su mano derecha. Un día Dios se va a acordar del clamor que usted viene levantando y la respuesta va a llegar en el nombre de Jesús. Las promesas no mueren. Tenemos que ser conscientes. ¿Sabe el término que utiliza la Biblia? Y se acordó. En Génesis 8:1 dice, y se acordó Dios de Noé. 372 días dijo, ay, ¿verdad que Noé está ya entró con los animales? Y mandó un vientecito y ya se llevó toda el agua, dice la Biblia. Los científicos están buscando dónde está esa agua. ¿Usted no ha escuchado ese documental? ¿Dónde está el agua? Porque si se derriten los polos, ni aún así subiría toda la cantidad. Pero Dios se acordó y en algún lugar del universo está esa agua. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sabe? También menciona en Génesis capítulo 19, verso 20, dice que se acordó Dios de Abraham. En Génesis capítulo 30, verso 22, dice que se acordó Dios de Raquel. Y en Éxodo capítulo número 2, verso 24, dice que se acordó Dios de su pueblo Israel. Y déjeme decirle que hoy el Señor te dice, no me he olvidado de tu petición, tengo un día para bendecirte. Yo ya no me despeluco. Bueno, tampoco puedo, ¿ve? Vamos a ser claros en este asunto, ¿no? Pero hay gente que se estresa, que no sé qué, que ya va tranquilo. Mira, un día yo soy de las pocas personas que me he ganado una rifa sin comprarla. Resulta que nosotros tenemos que traer una plata Cali, 500,000 pesos, un compromiso. Y quedar mal no es bueno. Así que 8 días antes no teníamos la plata. Y las mujeres, algunas pierden la paz. Y mi esposa, ¿y qué vamos a hacer? Y no sé qué, y no sé cuándo. Yo me levanté a orar, negro relajado, rodilla en tierra. Y estoy orando. Cuando Dios llega y me habla el Espíritu Santo, dile a tu esposa que no se preocupe, que yo tengo el control.
Le dije, mija, estaba orando y el Señor me dijo que no se preocupe, que Él tiene el control y que la plata ya está. Eso fue un lunes, pasó martes y nada, miércoles, nada. Y ya llegaba el sábado que había que llevar el dinero. Cuando llego al día jueves, una hermana tocó la puerta. Mi hijo lo necesita, fulano. Siga, hermano. Y cuando ella me saluda, ¡Pastor! ¿Cómo está? Y yo, bien, hermana. Y yo decía, pues, la hermana, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Nunca me ha saludado así. Entonces le dije, hermana, ¿cómo está? Me dijo, bien, pastor, que ganaste el $1,000,000. Y yo, ¿1,000,000 de pesos? Resulta que ella vendía rifas. En Ginebra hacen 2 rifas muy famosas. Rifan una casa, lo hace una institución del Real, se llama, y la otra es Asomí. Rifan una casa y una camioneta. Y ella siempre sacaba una rifa para regalármela a mí. Yo la recibía y, ¿cómo así, hermana? Me lo dio en enero y me llega en mayo con esa noticia. ¿Cómo así, hermana? Sí te lo ganaste, pastor. Y yo, ¿se acuerda? Ahí sí ya me acordé. Me digo, es que, o sea, durante los 6 meses están dando premios anticipados y yo me gané un premio de esos. Ahora sí, a voltear la casa para encontrar la bendita boleta. Y apenas mi esposa decía, ¿y dónde la puso? Y yo no sé, pues si supiera ya lo hubiera tomado. A veces hacemos preguntas raras, ¿no? ¿Dónde la puso? Y volteamos y por allá estaba fundida. Y ahora sí, a cobrar, saqué mi diezmo, 100,000 pesos, 50 ofrendas, le regalé 100,000 pesos a un amigo, le compré alguito a mis hijas y pagué lo que debía. ¿Sabe? Diga conmigo, en el tiempo de Dios, la bendición va a llegar en el nombre de Jesús. La tercera cosa que tú tienes que aprender en la escuela de Dios es acerca de los planes y los propósitos de Dios. Diga conmigo, planes y propósitos de Dios. Dios tiene propósitos contigo. Dios tiene planes. ¿Sabe? Le preguntaron a un pastor anciano que se estaba jubilando acerca de la peor tragedia que él había experimentado a lo largo de su vida. Y ya el viejo pastor, o el pastor viejo, como usted quiera, y le preguntan, le dice, ¿qué es lo peor que usted ha visto y lo más asombroso que usted ha visto en todos estos años? Y todo el mundo esperaba que él empezara a contar historia, porque uno vive muchas cosas. Y él dijo, lo que más me ha impactado es la tragedia que he visto a lo largo de mi vida ministerial. Y son 2 cosas. 1, los que fueron llamados al ministerio y no están en el ministerio. Y 2, los que no fueron llamados al ministerio y sí están en el ministerio. ¿Sabe que hay gente que Dios tiene planes y propósitos con ellos y se desvían de esos propósitos? Cuando Dios tiene plan, usted lo único que tiene que hacerse es someterse a la voluntad del Señor. Yo nunca entendí por qué mi papá no me dejó, porque a la tierra de nosotros fueron una delegación de la América en el 85 a cazar talento y escogieron a 4 y entre los 4 estaba yo. Y mi papá dijo, no va. Papá, pero no va. Pero papá, vea, yo voy con mis primos, no va. Y entonces ellos nos decían, les damos estudio, les damos no sé qué, allá hay una casa donde pueden quedarse, y papá se remachó. Yo quería ser futbolista, pero Dios quiso que fuera pastor. Hay planes de Dios. ¿Sabe que hay una canción que a mí me fascina mucho y me pego realmente una chillada con esa canción? Se la recomiendo. Se desbaratan mis sueños. Sí la has escuchado, me imagino, ¿no? ¿Qué sueñas tú que mueve tu interior? Es de Jesús Adrián Romero. Y al conocer tu corazón,
toma sentido mi vida. Es linda, dice, lo que está diciendo la canción es que usted planifica algo, pero Dios dice, eso no es lo que yo quiero para usted. He aprendido en mis años como cristiano que Dios no me da lo que yo le pida, sino lo que yo necesito. ¿Amén o no amén? Y que Dios tiene planes. Si usted se empecina, si usted se rancha y usted se para en su rebeldía por alguna cosa, tal vez lo va a lograr, pero no era lo que Dios quería para usted. Tremenda realidad. Una cosa son las elecciones tuyas y otra cosa son los propósitos de Dios. Tan sencillo como que lo dijo el finado, primer mártir de la iglesia, Hechos capítulo 7, verso 51, Esteban dice, ustedes resisten al Espíritu del Señor. Hay gente que Dios tiene planes claros y les habla de mil maneras, pero ellos no se someten al señorío de Cristo. Jeremías 29:11 dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin de todo lo que ustedes esperan. ¿Cuántos alaban a Dios? En la escuela de Dios tienen que entender, mire, el plan de Dios no fue salvarlo a usted. Si fuera solo salvarlo a usted, usted hubiera aceptado a Cristo como Señor y Salvador y se hubiera muerto. Así le pasó a mi tía. Mi tía aceptó a Cristo en la tarde y a las 9 de la noche se murió. El plan de Dios era solo salvarla. Pero con usted no, diga conmigo, aún estoy vivo. Y hay planes para mi vida. Hay planes. Usted tiene que aprender en la escuela de Dios esto, que hay un plan de Dios, hay un propósito de Dios. Usted es una mujer de destino divino, usted es un hombre de destino sagrado. Pero algunos no se someten a ese plan. Acuérdese que la oración modelo contempla una franja que no le prestamos mucha atención. Hágase tu voluntad. Está la voluntad suya, está la voluntad de Dios y está la voluntad de otros, incluido el diablo. Y a veces nosotros terminamos haciendo nuestra voluntad o la voluntad de otros, menos la voluntad, el plan, el propósito de Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Sabe? Son muchos los cristianos que sufren porque no han entendido los planes y propósitos de Dios. Mire, cuando usted no entiende los planes y propósitos de Dios, su vida se le vuelve un 8. Y por donde mete la cabeza, tenga. Y Dios le está diciendo, por allí no es. Yo predico un tema que le titulé en comprendiendo el lenguaje de Dios a través de las circunstancias. Pero cuando usted es un hombre de planes, cuando usted es una mujer de planes y propósitos divinos, usted ora y dice, Señor, yo quiero esto, pero ¿qué es lo que usted desea para mí? Mis emociones no se van a poner por encima de tu voluntad. Mire, hay decisiones de Dios que no gustan. ¿A quién se le ocurre meter en un barco gigantesco animales juntamente con hombres? Y animales fieros juntamente con animales mansos. Pues a Dios. Y no había baño para cada uno, el baño era en común. Y todo era encerrado. El sistema de ventilación del arca era una ventanita pequeñita. Así que el arca no olía muy bueno, pero era mejor estar dentro que fuera. Hay determinaciones de Dios que no van a gustar mucho, pero si es su plan hay que hacerlo. ¿Se acuerda de Génesis 22? ¿Cuál es la gran enseñanza de Génesis 22? Dame tu hijo, tu único hijo. Sacrificio a Isaac. Toda la vida pidiendo al muchacho. Dámelo. Pero Abraham era un hombre de relación. Abraham era un hombre que había entendido ya que tiene planes y propósitos. Y le dijo, camine, mijo. ¿Sabe por qué no le contó a Sara, no?
Usted imagina, ¿sabe que Dios me pidió que mate al muchacho? ¡Ah, muchacho, no! Vea, mate a Ismael. ¿Por qué no le pido a Ismael? El hombre chupó una naranja agria solo. Y como Dios, diga conmigo, Dios es perfecto. 3 días de camino. Para que se haga una idea de cómo es la cosa, el hombre recorrió más de 180 kilómetros. Una montaña por allá en La Porra. Es como ir de aquí al Huila o a más allá para entregar al muchacho. Pero el hombre, si esto está dentro del plan de Dios, hágalo. ¿Por qué te enredas la vida? ¿Amén o no amén? Y la cuarta cosa que usted tiene que aprender en la escuela de Dios es acerca de la disciplina de Dios. Diga conmigo, Dios me ama. Soy un hijo. Las mujeres, soy una hija. Eso lo aprendí. He aprendido tanto el amor de Dios que sé que su disciplina es inevitable para mi vida. Dios es severo. ¿Sabe? Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 7, nos habla de la disciplina. Dice así, dice que, y habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y soportáis, mire lo que dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a que su padre no disciplina? Diga conmigo, disciplina de Dios. Hay un hombre que voy a contarle la misa, pero no el santo. Hay un hombre que cometió un error, pecado, pastor. Y era el pastor más representativo de aquella organización. Y el jefe le dijo, mira, te vamos a disciplinar por lo que hiciste. No es un asunto mayor, pero tienes que ser disciplinado. Tu disciplina son 6 meses. Y el tipo quedó mirando al pastor, el jefe, y le dijo, 6 meses, ¿cómo se te ocurre? La iglesia más grande de la organización la tenía él. Y el otro dijo, sí, esa es su disciplina. Y el tipo dijo, no la acepto. A lo que responde el pastor, le dice, no me importa y no la acepta, pero tu disciplina va por 6 meses. Y el hombre dijo, no acepto eso. Se acostó renegando ese pastor que no aceptaba esa disciplina. Al día siguiente, somos en Panamá, el hombre se levanta y no podía hablar. Perdió el habla. ¿Sabe cuántos meses? 6 meses. Dios es serio. ¿Usted sabe cuánto fue o qué fue el mayor sueño que tuvo Moisés? ¿Lo recuerda o no? Entrar a la tierra prometida. 40 años persiguió ese objetivo, ese sueño. Él se imaginaba comiendo uvita de allá. Él se imaginaba ordeñando las cabras y las ovejas de allá. Él se imaginaba un viejito todo chabacán, sabroso, allá debajo de una... Pero el Señor le dijo, háblele a la roca. Y él golpeó la roca. Entonces hasta hoy se dice que allá había una fuente y que cuando él golpeó rompió esa fuente.
Dijo, como usted no me glorificó y no honró mi palabra, no va a entrar a la tierra prometida. Y dice la Biblia, me gusta mucho en Números cuando dice que, por lo cual yo le insistí en varias ocasiones, y sabe, Dios le habla de una manera como tan clara, dice, no me hables más de ese asunto. Y no entró. Es más, le dice, observe la tierra, de allá hay una montañita, de allá es una cordillerita, allá, observe sus vegas, sus ríos, sus arroyos, obsérvelo todo, hágale porque se va a morir. Y lo voy a sepultar y bien profundo por si quiere salir. ¿Sabe, hermanos? Yo he comido y he bebido de las mieses de la mano de mi Señor, pero he recibido el rigor de su disciplina. Repita conmigo, no me conviene pecar. Toda desobediencia trae su consecuencia. Dios nos disciplina. Mire lo que pasa. La disciplina de Dios es lo que usted tiene que aprender también en su escuela. Escuche esto. La Biblia dice que la disciplina no es motivo de gozo, pero que da un fruto apacible. Hebreos 12:11. Uno no se goza en la disciplina. Cuando eres disciplinado, aprendes a respetar a Dios. El respeto a Dios se traduce en santidad. Y la santidad se traduce en bienestar para ti y tu casa. Diga conmigo, lo mejor que me puede pasar. ¿Usted sabe por qué aquí en Colombia hay tanta recocha? Colombia es un país de recochero. Aquí la justicia es una recocha, hermano. Encontré un tipo en la calle y ¿usted qué hace acá, compadre? No, estaba condenado a 40 años de prisión y pagó 3. Es una recocha. Le ponen un comparendo y nomás es tener un amigo allá en el tránsito, desmóntemelo y ya, es una recocha. Usted lo que necesita es tener una palanca y ya. Es una recocha y por eso este país está como está. Porque no hay disciplina. Porque no hay sanción. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo hice cerrar el Diagnosticentro de Palmira. Tenía un carrito, un chichirilo, y me fui a sacarle la revisión. El tipo me dijo, lo va a revisar y solamente va a pasar, me dijo, lo que salga reprobado, en la próxima se le dan 15 días y en la próxima solo se le revisa esas 3 cositas, o lo que le salga. Y metí mi carro allá. Y salió reprobado por 4 cosas. Una foguita, unos ejes, luces y una cosita ahí de plumilla. Lo puse al peluche, como dice el muchacho. Y luego lo llevo. Y resulta que no pasó. Y el tipo llegó y me dijo, ¿ve ese carro que va allá? El mismo funcionario me dijo, ¿ve ese carro que va allá? ¿Qué le ve usted de malo a ese carro? Le dije nada, me dijo, no pasó. Y salió un carro que iba arrastrando las latas. Y me dijo, ¿y ese que va allá? Sí pasó. Me dijo, ¿usted quiere que su carro pase? Haga lo que tiene que hacer. Me dijo, el carro usted lo puede traer como lo traiga, que aquí no va a pasar. A menos que usted haga lo que tiene que hacer. Y ¿sabe qué me dijo? Y ni se le ocurra llevarlo a otro diagnosticentro porque usted ya empezó el proceso aquí. Entonces yo quedé picado, me dio rabia. Finalmente conseguí un tramitador. Ese tramitador me cobró un dinero y haga usted la cosa como quiera,
pero llore al Señor. A los días, llevaron un expreso Palmira, lo revisaron, full aprobado, y bajando la línea se le fueron los frenos a ese carro y hacía 15 días lo habían revisado. La Corte Suprema dictó sentencia, dijo que cerraran el diagnosticentro de Palmira. Nunca más se volvió a revisar un vehículo allí. Porque a veces escapamos de la justicia humana, pero no nos salvamos de la justicia divina. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Por qué no oramos un momentito? Y vamos a decirle al Señor que todos los días necesitamos aprender en su escuela. ¿Sabe? Con estas 4 cosas que usted aprende en la escuela de Dios, la primera acerca de la perfección de Dios, la segunda acerca de los tiempos de Dios, la tercera acerca de los planes y propósitos de Dios, y la cuarta acerca de la disciplina de Dios, usted va a tener una vida bendecida. Va a tener una vida bendecida. Incline su rostro y ore conmigo.